Buenas noches, mi nombre es Alan Josafat Franco López, estoy cursando el módulo 8 en Prepa en línea CEP. Mi actividad es investigación de los derechos de los derechos humanos y voy a exponer mi anteproyecto de la actividad 6. Introducción. Voy a contextualizar al lector sobre el vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural. Los derechos humanos son los que tenemos todos los individuos por el simple hecho de estar vivos. Algunos ejemplos de derechos humanos son el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, entre otros. Pero ¿qué sucede cuando nosotros mismos violentamos esos derechos en contra de otras personas por ser diferentes culturas a la nuestra? En México existen muchos grupos culturales distintos y es importante aprender a respetarnos mutuamente como seres humanos que somos. Asimismo, salvaguardar y hacer valer los derechos humanos para personas de cualquier cultura. La cultura toma diversas formas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de identidades que se caracterizan en los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, innovación y creatividad. La diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye patrimonio común de la humanidad y debe de reconocerse, consolidarse en beneficio de las generaciones presentes, futuras. Objeto de estudio. Aquí redacté las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de mi contexto. Mi objetivo de estudio son los derechos humanos relacionados con la diversidad cultural de mi comunidad. El nombre de mi comunidad es Bahía de Banderas y se encuentra en el estado de Nayarit. Es muy importante defender los derechos humanos para fomentar el respeto entre las diferentes culturas, ya que es una condición básica para que las sociedades puedan progresar. Considero que las comunidades deben tener una diversidad cultural bien planteada para que se enriquezcan socialmente, y es nuestra obligación como ciudadanos resguardar los derechos humanos de las personas que pertenecen a diferentes grupos sociales y culturales. En el planteamiento de mi problema describí la situación o el problema abordado sobre derechos humanos y diversidad cultural. El problema que yo considero más grave actualmente en mi comunidad es la discriminación hacia las personas con orientación sexual diferente a la heterosexual. El problema se manifiesta de distintas maneras, pues estas personas sufren violaciones a muchos de sus derechos humanos. En muchas de las ocasiones los rechazan en los empleos y les hacen bullying, comenzando desde el ambiente escolar, en las calles o incluso sus familiares en sus propios hogares. Sostengo que esto sucede porque tienen una ideología y gustos diferentes a la mayoría de la población, que suelen ser de cultura machista, lo que lo hace en muchas ocasiones sean excluidos y se violenten sus derechos de manera sistemática. Esta investigación se enfoca en las personas que viven en la colonia Valle Dorado, en Bahía de Banderas, Nayarit. Objetivos y preguntas de investigación. Mi pregunta de investigación es: ¿cuál es el tipo de violación más grave a los derechos humanos por orientación sexual diferente a la heterosexual en las personas de la colonia Valle Dorado? Eso no. Objetivos. Explicar en qué consiste la violación de los derechos humanos de las personas con la orientación sexual diferente de la heterosexual. Demostrar que este es un problema de violación a los derechos de la diversidad cultural. Dar a conocer los derechos humanos que tienen las personas con una orientación sexual diferente a la heterosexual, ya que en nuestro país todas las personas gozan de todos los derechos humanos, sin importar su orientación o preferencia sexual
y su identidad de género. Justificación. Expliqué las razones por las que realicé mi investigación. Me parece muy interesante y a su vez urgente que se lleve a cabo esta investigación, para demostrar y a su vez prevenir la discriminación que se está llevando a cabo en contra de las personas con orientación sexual diferente a la heterosexual, ya que es muy notorio y aunque en algunos lugares esto cada vez es más normal, en mi comunidad aún hay personas que no pueden tolerar el hecho de que las personas tengan parejas de su mismo sexo y juzgan mucho de sus comportamientos, lo cual limita su desarrollo encontrando diversas barreras motivadas por prejuicios sociales o emociones legales, sin importar que tienen los mismos derechos de cualquier otro individuo. Delimitación espacial. Por practicidad, mi investigación la estoy haciendo en la colonia Valle Dorado, perteneciente al municipio de Bahía de Banderas, porque aquí se encuentran muchas personas que están sufriendo este tipo de atropellamiento. Es población. Esta investigación será llevada a cabo en 20 personas adultas de la colonia Valle Dorado que pueden o no tener orientación sexual diferente a la heterosexual, mismas a quien se les aplicará encuestas de opinión para conocer su caso y si han sido violentados de alguna otra forma. Marco teórico. En el marco teórico ocupé 4 fuentes consultadas. La primera fue la CNDH, donde encontré diversidad sexual, discriminación y violencia, desafíos para los derechos humanos en México. La segunda fue CONAPRED, donde encontré discriminación, diversidad sexual. La tercera fue escrita por María Corral, donde encontré el colectivo de la diversidad sexual en México, avances y retos actuales. Por último, en la página de Naciones Unidas Derechos Humanos, encontré Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, en donde encontré artículos donde las leyes defienden a personas con orientación sexual diferente a la heterosexual. Metodología. Ocupé la cualitativa, porque mi investigación se basa en la observación y en la aplicación de encuestas. Asimismo, ocupé la investigación documental, porque realicé una búsqueda en fuentes documentales donde ya se había tratado este tema. Mi experiencia personal al realizar la investigación científica fue muy interesante. Primero que nada, fue porque aprendí a realizar una investigación científica, el método y el paso a paso de esta. Otra de las cosas que me pareció demasiado interesante fue que pude reflexionar sobre la violación de los derechos humanos que se está viendo en mi comunidad, pues recientemente se han escuchado casos donde se han encontrado incluso personas muertas que eran con orientación sexual diferente a la heterosexual, lo cual me puso a pensar que este caso es grave y delicado, y es importante tomar cartas en el asunto para concientizar a la población de que existen los derechos humanos y debe de haber igualdad, tolerancia y respeto, incluso para personas que no pertenezcan a nuestra cultura y que tengan diferencias sociales.
Muchas gracias por su atención y con esto me despido. Que tengan buenas noches.